un planteles, 1.301 de 15.945 planteles podrán volver a clases presenciales voluntarias desde el día 7 de junio. El COE Nacional aprobó ayer un micrositio de vacunación abierto, lo trasladarán a otro lugar, Gustavo. Sí, muy importante, muy importante. El comercio también dice el regreso voluntario a las aulas está autorizado con apoyo de educación, como decía Albi, 1.301 de 15.945 planteles podrán volver a clases de forma presencial y voluntaria. Así es, y ya está con nosotros nuestro invitado para hablar, el ingeniero Daniel Valenzuela, gerente general de la Academia Naval Guayaquil, para hablar sobre el plan retorno a clases presenciales y semipresenciales. Ingeniero, buenos días. Gustavo Espinosa y Albi López les saludan desde la cabina de Radio Santiago. Buenos días, Gustavo y Albi. Muchas gracias por el espacio que nos dan para compartir esta mañana con ustedes y con los radioyentes de este importante medio de comunicación guayaquileño. No, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Ayer nos almorzamos todos. Cuando llegué a casa, mi hija me dice, ¿verdad que vamos a regresar a clases? Dime, mi hija de la universidad, mami, vamos a regresar a clases, ¿y yo qué hago si tengo clases en otro campus? O sea, ya ha generado una vorágine que todo el mundo está ansioso de saber si regresamos a clases todos de manera abrupta o ya es de forma paulatina. Bien, a ver, la ministra ha sido bien clara, ¿no? Los establecimientos aprobados son 1.301. Esos son el número de establecimientos que tienen la aprobación para regresar a la semipresencialidad. Y hay 5.000 más que han hecho la solicitud y que todavía no están aprobados. Esto estoy hablando de lo que es educación básica superior, no estoy hablando de educación universitaria porque eso tiene otro tratamiento en el decreto ejecutivo presidencial y las palabras de la ministra, ¿no? Entonces hay que guardar las dos distancias. Una cosa es educación superior y otra cosa es educación media, ¿no? Cuando hablamos de educación media, ahí es importante tener en cuenta, yo creo, dos cosas. Uno, lo que tiene que ver con este plan, o el PICE, ¿no? Este plan de retorno a clases que hemos presentado a la mayoría de las instituciones educativas, en donde se detalla cuál es la propuesta que la institución tiene y la consecuente aprobación de esto por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Educación. Y luego la otra lista son los padres de familia. Creo que es importante no perder de vista estos dos elementos, ¿no? Porque creo que también todavía hay mucho temor en los padres. Y entonces, claro, el retorno a clases será optativo y dice también de manera escalonada. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en el caso de la Academia Naval Guayaquil, voy a dar un ejemplo, los niveles de inicial entrarán los días lunes, tendrán clase presencial el día lunes. Los niveles de básica los días martes, de elemental los días miércoles, de básica superior los días jueves y los de bachillerato los días viernes. De manera que siempre el número, la población de estudiantes que está en las aulas es un número pequeño. Y no se rotan ni utilizan los mismos espacios, hay menos riesgo de contaminación, hay una serie de elementos y de consideraciones de bioseguridad en torno al retorno progresivo y opcional de los chicos a las clases. Y ese es otro tema, ¿no? Como es opcional, qué actividades se desarrollan con quienes no asisten y con quienes sí asisten, de manera que no se produzca un retraso o vacíos entre una población y la otra. Hay que tener en consideración este tipo de elementos en el diseño de la propuesta. Nosotros creemos, por ejemplo, que en los grados inferiores, los niños más pequeños, igual que también sin duda que digamos elemental y media, la interacción, el juego, es muy importante para que los niños por lo menos en una primera etapa comiencen a trabajar la parte emocional. Un niño que no está bien emocionalmente no va a aprender. Entonces por ahí estaremos trabajando sin duda también con temas de refuerzo, pero hay que tener en cuenta que muchos chicos han pasado el año completo encerrados en sus casas, viendo únicamente a sus amigos a través de las pantallas. Y eso pasa una factura también en la parte emocional, psicológica de los niños, ¿no? El temor que ellos también sienten, hay que trabajar eso en la contención emocional. Creo que es una gran oportunidad la que el ministro y la ministra de Educación y el presidente nos están dando, y creo que se irá dando de manera paulatina
conforme ellos vayan también aprobando los planes de retorno a clases de las otras instituciones educativas. Como les decía, hay 1.300 que están aprobados, según las palabras de la ministra, 5.000 por aprobar, y seguramente vendrán otro número mayor importante en los próximos días. Ingeniero, algo importante que usted me está diciendo que, por ejemplo, regresarían a clases un día un curso, otro día otro curso, y cómo sería, por ejemplo, la carga horaria. ¿Irían todas las horas que normalmente antes permanecían en el colegio o solamente por horas? Es una pregunta bien importante. Yo estoy hablando desde la perspectiva desde la semipresencialidad de las directrices que otorgó el Ministerio de Educación del gobierno anterior. El Ministerio de Educación del gobierno anterior decía que, debía manejarse, por ejemplo, no más de 10 alumnos por aula. Por más que usted haya agrandado, por ejemplo, las aulas, no podía tener más de 10 alumnos por aula. Él también decía que el máximo tiempo que podían estar los niños eran 4 horas. Entonces, yo creo que tendremos que esperar las directrices que este nuevo gobierno emita, porque hay que entender, por ejemplo, para un niño que a lo mejor toma 40 minutos dirigirse de su casa al colegio, o el padre de familia que va y lo recoge, mientras pudiera pasar un lapso de tiempo mayor, quizás ya no 4 horas, sino las 6 horas que pasaba antes, será más conveniente, ¿no? Y cuando digo un día a la semana, en el caso nuestro, nuevamente es en el caso nuestro. Seguramente habrán otras instituciones que, por ejemplo, elijan de entrada que vayan 2 días a la semana o 3. Nuestra propuesta es una propuesta paulatina para ir generando el hábito, para ir midiendo también los impactos en la comunidad y en la de alumnos, en la comunidad de padres de familia. Es decir, probablemente en el segundo trimestre podríamos mudar a un modelo que sea, por ejemplo, 2 días presenciales, 3 días semipresenciales. Vamos a ir un poco midiendo. Aquí tengamos en cuenta nuevamente que no hay una receta perfecta. La pandemia nos ha enfrentado a una situación en la que tenemos que poner al máximo nuestras capacidades de creatividad, de innovación, de desarrollo, y ahí sin temor a equivocarse. Eso también es importante, ¿no? Y es clave en la comunidad de educadores, porque claro, nos enseñaron que equivocarse era malo, pero conforme ha evolucionado las teorías de educación hemos visto que no, que al contrario, cuando te equivocas a veces aprendes más. Entonces, sin el temor a equivocarnos y luego eventualmente hacer alguna modificación, ir desarrollando una propuesta que sea de lo más acorde y adaptativa para las necesidades de los estudiantes y de los padres. Ingeniero, Sí. algo para que entiendan las personas que nos siguen a través de 540 AM y a través de nuestras redes sociales. Nos referimos, la ministra de Educación decía que iba a ser un retorno voluntario. Es decir, que si yo como madre de familia no deseo enviar a mi hijo a clases, no va a tener ninguna repercusión. Es correcto. Es correcto. Y eso es un reto pedagógico para los colegios. Porque, ¿cómo podemos equiparar lo que recibe el niño en la clase online con lo que va a recibir el niño presencialmente? Y el número de horas que vayan a hacer. Ahí hay un reto muy grande que en la academia lo hemos asumido con el más alto profesionalismo justamente y creatividad, buscando justamente estos elementos, ¿no? Sin duda que es importante el refuerzo académico, como también es importante la estabilidad emocional del niño y ir trabajando su parte emocional de manera incremental. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, es opcional, es decir, el padre que desea que su hijo se quede en casa, se puede quedar en casa. El padre que desea que su hijo asista presencialmente, podrá asistir. Y esto es importante, y esto no es de que esta semana digo que sí asista y la próxima semana digo que no asista. De acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación, debe de llenar obviamente una ficha con una serie de informaciones de quienes desean que sus hijos asistan, y eso se eleva y se envía al Ministerio de Educación. Hay que ver si esto cambia, ¿no? Pero si se mantuviera como ha sido propuesto, quiero decir con esto que el padre de familia no puede cambiar rápidamente de opinión, sino que tendrá que seguir un proceso para dejar de enviarlo o enviarlo a su hijo. Yo estimo que será una cosa paulatina que también tendremos que ver
cómo avanza el plan 90-100 del gobierno, ¿no? Eso le quería preguntar, ingeniero, ¿cómo está el tema de vacunación entre sus docentes y qué pasará con aquellos centros de estudios de educación básica o media que están sirviendo como vacunatorio? Ustedes tienen uno cerca ahí en Acuarela del Río. Sí, hay una disposición del COE cantonal de que los centros educativos que sirven de vacunatorios deberán movilizarse el vacunatorio a otro punto. Ahora bien, sobre lo que usted ha dicho es clave, cómo está la vacunación de los docentes. Muchos docentes, entiendo yo, y es el caso de la academia, se vacunaron con la AstraZeneca. En cuyo caso se les ha dado el mayor tiempo, es decir, tienen que esperar 84 días para ponerse la segunda vacuna. Esto implica que muchos de ellos recién se estarán poniendo la segunda vacuna en el mes de agosto. Pero eso, sin duda que es importante y hay que considerarlo, pero también hay otro elemento que hay que considerar que me parece igual de importante o mayor, y es el personal administrativo y de servicios generales, las personas que limpian las aulas, las personas que atienden en caja, las personas que atienden en secretaría, tienen igual de importancia que los docentes y no han accedido todavía a la vacunación. Y están en igual riesgo, ¿no? O más incluso, por ejemplo, las personas de servicios generales. Entonces tenemos que considerar, yo espero que también, vuelvo a decir, espero que este plan de 90-100 del gobierno nacional vaya avanzando con la velocidad que se ha ofrecido y los profesores vayan accediendo y los equipos administrativos de los colegios vayan accediendo y paralelamente se vayan aprobando esta serie de planes de retornos progresivos de las instituciones educativas, porque como digo, aún hay apenas 1.300 aprobados, 5.000 en stand-by y habrá que ver los que no se hayan entregado todavía. Y en ese lapso pues vayamos desarrollando una experiencia mínima que nos permita ir implementando pues las mejores medidas y las mejores prácticas para asegurar este retorno progresivo. Sin duda que es importante para la familia, es importante para los padres, es importante para la empresa, para la economía. Ahora bien, este es otro tema que creo que hay que mencionar, y es que el retorno a las aulas, que será seguramente ahora semipresencial y paulatinamente regresará a una mayor presencialidad, creo yo, probablemente ya el próximo año de manera completa, no significa que debamos de dejar de lado lo que hemos aprendido. La educación ya tenía que cambiar. No es nuevo que el chico entraba a Google y le preguntaba cuánto es 4 más 4, cuándo fue el natalicio de Simón Bolívar. El acceso a la información al que están expuestos nuestros jóvenes no es nuevo. Sin embargo, la metodología que seguíamos usando en la impartición de clases era por mucho la que habíamos recibido nosotros hace 20, 30 años. La pandemia nos forzó a incorporar nuevas prácticas, nos forzó a repensar este proceso que ya era necesario. Entonces tenemos que, con miras al retorno hacia las aulas, a la semipresencialidad y a la presencialidad, hacer un proceso de reflexión sobre el proceso educativo y cómo podemos sacar los mejores elementos de la virtualidad y los mejores elementos de la presencialidad para lograr un match que nos permita asegurarnos de que el chico que estamos formando tenga las mejores herramientas para su proceso formativo una vez que sea bachiller. Nosotros en la academia, por ejemplo, nos dimos cuenta que el programa formativo que anteriormente en nuestro tiempo se llamaba computación y se mantenía, y que de alguna manera se había como incluido el tema de la robótica, necesitaba ser repensado, necesitaba ser fortalecido. Y hoy, digamos, hemos implementado todo un programa de programación desde los años de inicial, ¿no? Incluso antes de que están leyendo en alianza con instituciones del exterior, digamos con ONGs como Code.org,
que ya tienen planes y que se pueden desarrollar a través de plataformas online. Y esto es fantástico, porque vamos dotando a nuestros chicos con herramientas que son probas innecesarias para lo que ellos van a enfrentar de aquí a 5 o 10 años. Hemos implementado, por ejemplo, una radio en Spotify donde los alumnos desarrollan contenidos. Y esto nuevamente es bueno. ¿Por qué? Porque el paradigma de aprendizaje es distinto. Ya no es el profesor el que da la clase, sino es el alumno el que propone el tema, desarrolla el tema con la asesoría del profesor, de manera que el profesor es un tutor, y luego se publica, ¿no? Digamos, y aprende en inglés, porque ¿cuántos no aprendimos inglés tarareando en mi época a Madonna, ¿no? Y desarrollamos pensamiento y una serie, y escribimos guiones, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que hay aprendizajes muy valiosos, hay adaptaciones en el modelo de aprendizaje muy valiosos que se han implementado a lo largo de este periodo de la virtualidad y que no debemos de perderlos. En ese sentido, ingeniero Daniel Valenzuela, usted como gerente de la Academia Naval Guayaquil, en ese sentido, la virtualidad ya no necesitaría de tanto libro, de tanto texto impreso. Yo me imagino que las editoriales también están repensando cómo ofrecer su literatura, sus libros, a través de la virtualidad. Bueno, a ver, el texto es un elemento de apoyo en el proceso de aprendizaje. Debemos entender eso. El texto no es lo que hace que se produzca el aprendizaje, es la experiencia de la relación entre el docente, el alumno y el alumno y otros alumnos, ¿no? Y los otros medios de información. Ahora bien, hay que guardar distancias, ¿no? No es lo mismo un niño que está en grados de iniciales, que está aprendiendo a leer y escribir, ¿no?, que un niño de bachillerato. Entonces, por ejemplo, un niño que está aprendiendo a leer y escribir, es importante todavía el material físico, el cuento. Ya no se aprende como en nuestra época con Nacho Libre, ¿no? Mi mamá me mima, eso ya pasó, ya no se aprende con esa técnica. Las técnicas de ahora tienen que ver con la fonética, con encontrar el sentido a las palabras, ¿no? Digamos, dice radio, radio, y ya lee la palabra, pero como ya sabe, identifica que así se escribe radio. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, y claro, la escritura, el desarrollo de esta motricidad fina en los niños, ¿no?, de coger el lápiz, tiene que ver con romper, trazar, eso está también estudiado, ¿no? Entonces no podemos dejar del todo lo físico, ni irnos del todo a lo digital. Nuevamente, tenemos que encontrar el balance en donde donde nos aseguramos que nuestros jóvenes tengan las mejores cosas de los dos sistemas de educación. De acuerdo con usted, ingeniero, muy, muy de acuerdo. Hay que tomar siempre en la vida lo mejor de cada experiencia. Yo le preguntaba eso porque actualmente ya Albi está terminando una maestría que tuvo que terminar los últimos módulos virtualmente por la pandemia. Yo estoy empezando una que el primer semestre va a ser virtual por la pandemia en una universidad peruana. Pero a mí me causa sorpresa cuando yo creo que soy el mayor del grupo, tengo 49, pero tengo compañeras y compañeros más jóvenes que dicen que para estudiar imprimen lo que la universidad nos proporciona virtualmente, lo imprimen, y yo me caigo para atrás porque yo no lo estoy imprimiendo. No me gusta gastar papel, por eso le he preguntado. Bueno, es que nuevamente, ¿no?, tendemos a repetir los esquemas con los que aprendimos. A nosotros nos enseñaron que parte el proceso de aprendizaje tenía que ver con subrayar, con hacer cuadros sinópticos. Son parte de las técnicas de estudio. Y claro, cuando nos vamos hacia lo digital, todavía no hemos incorporado la práctica de subrayar o hacer cuadros sinópticos digitales. Entonces tenemos que ir enseñando a nuestros jóvenes a hacerlo. Porque de hecho que usted puede subrayar en un PDF, puede insertar notas en un PDF, pero no todos lo saben y no todos lo practican. Y claro, muchas veces también, y este es otro tema que es importante, ¿no?, hemos aprendido a trabajar con una sola pantalla, la de la computadora o la del celular, ¿no? Cuando estudiamos ahora, y tenemos que ir enseñando a nuestros jóvenes a trabajar, por ejemplo, con 2 pantallas, donde además es más cómodo a la vista, se vuelve menos cansado.
¿eh? Yo puede ser con la pantalla de una computadora, como puede ser con la pantalla de una tablet, pero mientras más grande va a ser mejor, sin duda. Y esto usted lo ve en países desarrollados donde se trabaja mucho, donde hay mucho teletrabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, en Zoom, si estuviéramos haciendo esto que lo estamos haciendo en Zoom, yo puedo ver en una pantalla, puedo verme a mí, lo puedo ver a usted, y en la otra veo a todos los participantes. Cuando trabajo con una sola pantalla estoy limitado, entonces no puedo ver las emociones de los otros participantes y las caras cuando estoy dando una clase. Estos son elementos, técnicas, vamos, que ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablando de ver las caras, ingeniero, el otro día tuve que pasar en la mañana temprano por la casa y mi hija menor, la única que queda de colegio, estaba en clases y un profesor o profesora les llamaba la atención, dice, yo solo veo que prenden la cámara Milena, mi hija, fulano, sultana, mengano, y el resto, bien, gracias. Se tiene que exigir, pienso yo, que todos los estudiantes prendan la cámara. Sí, a ver, ahí hay que, nuevamente, sin irnos a los extremos, ¿no? Es importante que los colegios tengan un reglamento de la virtualidad, de cómo funciona la virtualidad y qué es penalizado y qué no es penalizado. Es importante que los alumnos tengan prendida la cámara porque lo contrario, pues no sabemos si están atendiendo, no están atendiendo, cómo reaccionan, si les parece interesante, si está alzando la mano, ¿no? Quiere hacer una pregunta, ¿eh? Pero fíjate, cómo no, a veces nos perdemos de eso cuando trabajamos solo con una pantalla y tú ves, el profesor ve el PowerPoint o el precio, lo que sea que está presentando. Entonces, eso debe estar reglamentado. Y digo, guardando las distancias y no en todos los casos, porque hay que entender que el acceso al Internet no es el mismo en todos los niveles. Correcto. Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos 2 o 3 niños que están en clases, en los hogares donde hay 2 o 3 niños, y uno está con el celular, y el otro está con la computadora, y el otro está con el tablet, la capacidad de subida, porque de acuerdo al ancho de banda, tú tienes una capacidad de subida de video y de sonido, se limita y tiende a caerse. Entonces, eso debe ser justificado, por ejemplo, en el reglamento de la academia, eso se justifica a través del padre. O a veces hay días que de verdad, incluso a nosotros se nos cae la señal, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que debe estar claramente establecido en el reglamento cuáles son las reglas de trabajo en la virtualidad y que los padres y los niños lo sepan. Nosotros, por ejemplo, el tema de la presencia en el aula es importante. Siendo una institución paramilitar, yo no voy a tener un niño que está en pijama, claro, o que no está peinado, ¿no? Y para nosotros eso es importante porque creemos, y yo estoy convencido, hay un refrán de mi abuela, ¿no? Como te ven, te tratan. Entonces, enseñarle a los niños la importancia de la presencia. En cambio, tienes de repente a un niño que está con la lagaña, dormido en la casa, que no se lavó ni la cara y está en clase de 7:30 de la mañana. Qué difícil va a ser aprender. Que si se lo hiciste levantar antes, lo hiciste lavar la cara, cambiarse de ropa como la rutina que tenías antes cuando ibas al colegio presencialmente, pero ahora en el aula virtual. Y no, ingeniero, sino que también eso pasa por la disciplina, porque si no, cuando le toque retornar presencialmente a clases, va a haber la gran diferencia de tener que va a tener que volver a aprender ese proceso de levantarse a clases, el proceso para trasladarse, entonces no van a querer participar nuevamente en esto de las clases presenciales. Es correcto, ¿no? Y hay que tener, es lo que hablábamos de la importancia de la disciplina y otra cosa que es importante, la repetición. Recuérdense cuántas veces su padre o su mamá nos repetían las cosas. Lávate los dientes antes de salir, después de comer, de la casa a la ajena con la comida, con la barriga llena, ¿no? Digamos, estas cosas que nos eso sí yo les enseñé a mis hijos. ¿Ah? Eso sí les enseñé. Es que es verdad, la repetición, y eso se lo enseñó a usted su mamá. Así es. Y seguramente su abuela, su mamá. Entonces, fíjese, hay dos cosas importantes con este ejemplo, cómo repetimos lo que aprendimos. En el ejemplo del compañero Gustavo, que decía que el compañero imprime el material que le daban en la maestría, es porque estamos repitiendo el modelo anterior, no hemos enseñado un nuevo modelo, ¿no? Y este mismo ejemplo,
sirve también para ejemplificar la importancia de la repetición, porque muchas veces dicen, no, pero es que están estudiando lo mismo, no, porque tienes que repetir. Las tablas no se aprenden de la noche a la mañana, y más en la virtualidad. Tú necesitas mucho más trabajo de repetición, y el reto ahí es mucho más grande, porque el niño dice, no, es que ya lo vi. Pero la repetición es parte del proceso educativo. Ingeniero, finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones para todos esos papitos y mamitas que nos escuchan a través de 540M? Porque finalmente ustedes le darán las directrices a los profesores, pero los papitos están ávidos de información. ¿Cuáles serían las pautas para que ellos sigan para poder enviar a sus hijos al retorno presencial? Yo les diría que se comuniquen con la institución educativa en la que están sus hijos. Cada institución educativa deberá estar desarrollando un comunicado en que les indique cuál es el estatus. Si ellos ya han presentado el plan de retorno a clases, si ellos ya han tenido la auditoría del Ministerio de Salud, si ellos todavía están en el proceso, cuál es su programación, para dónde, cómo ellos se proyectan, cuándo están proyectando el retorno presencial. Tengamos en cuenta que aquí hay dos cosas, ¿no? A las que las instituciones nos debemos. Sin duda, en las instituciones educativas, el Ministerio de Educación, y también hay el COE cantonal. No es lo mismo el COE cantonal de Guayaquil que el COE cantonal de San Borondón. Y ya hemos visto que hay, por ejemplo, ahí hay diferentes posiciones frente al retorno. O el de Durán, o el de Daule, ¿no? Para el caso, les digo, esto es importante, porque entonces cada institución educativa deberá desarrollar un plan de acuerdo a la situación particular de su entorno y su localidad en base a los elementos de gobernabilidad que existen. No es que vamos a entrar todos de una y ya vamos a estar en clase, ya vuelvo y repito, las instituciones educativas que están aprobadas son 1.301. Hay 5.000 que están en espera, las que inician clases presencialmente entonces, y esto es a nivel nacional, 1.300, es poquito. 5.000 más, ok, sigue siendo poquito. Yo espero que el gobierno nacional elabore un procedimiento simplificado. Espero también que los COEs cantonales, nosotros estamos en el COE de Guayas, los COEs de la provincia del Guayas, ¿no? De Guayaquil, vayan elaborando también procedimientos simplificados y respondan a la directriz del Ministerio de Educación. Y con eso vayamos retornando de manera progresiva. La Academia Naval Guayaquil, usted me pregunta cómo nos proyectamos, cómo se proyecta la Academia Naval Guayaquil. Nosotros sin duda que nos proyectamos, por ejemplo, si en el caso de obtener ya el visto bueno, como le digo, ya hemos tenido la visita, hemos entregado el piso, hemos tenido la visita del Ministerio de Salud, que ha realizado algunas observaciones y recomendaciones, y de ahí viene una segunda visita. Luego con ese informe se eleva al COE cantonal y se eleva al Ministerio de Salud, de Educación. El COE cantonal es el que aprueba, ¿no? Eso yo estimo que eso tomará mínimo todo el mes de junio. Digamos, este mes de junio nos tomará. Y eso es bueno, porque eventualmente va a haber un pico de gente que salga y yo prefiero salir un poquito más tarde. Y luego, si esto estuviera aprobado para el mes de julio, iniciaremos con ciertos niveles. Y por ejemplo, una de las cosas que hemos hablado es, iniciaríamos por ejemplo quizás con los días sábados opcionales deportivos. Los niños que quieran venir a jugar a las canchas de la academia, que vengan. Y comenzamos a trabajar en la observancia de las mascarillas, ¿no? Y vamos midiendo, vamos a ir haciendo un retorno progresivo, escalonado y opcional, de manera que el padre que se sienta seguro envíe a sus hijos, y el padre que no se sienta seguro o no tenga las condiciones, porque aquí hay que entender, hay muchos padres que están teletrabajando también en sus casas. Así es. Y hay muchos padres que se les complica el tema del transporte de sus hijos, para transportarlo nosotros decíamos en un principio, transportarlo para que vaya 2 horas, no tiene sentido. Debe estar mínimo 4 o 5 horas ese niño en el aula, para que tenga una consideración con el padre. No, sobre todo que también tenemos que ver el factor económico, porque de pronto en el presupuesto de este mes no estaba contemplado enviar a los chicos al colegio y usar el transporte. Claro, y el lunch, ¿no? Porque también Así tiene es. lunch.
los materiales que eventualmente no compró mochila porque pensaba que iba a tener todo el año online y la mochila ya necesitaba cambio. Hay una serie de elementos que están detrás, ¿no? Que hay que considerarlos y como digo, debe ser paulatino, opcional, entendiendo las realidades de cada comunidad educativa. ¿Okay? Perfecto, ha sido el ingeniero Daniel Valareso, el gerente general de la Academia Naval Valenzuela. Gracias, gracias Milore, gracias Milore. Mío. De pronto dije pariente de Gustavo. El ingeniero Espinosa Valareso ya lo está haciendo primo mío. No, pero ha sido el ingeniero Daniel Valenzuela, gerente general de la Academia Naval Guayaquil. Eso es importante, hacer el acercamiento con las distintas instituciones para conocer cómo va a ser esa perspectiva. Usted, papito, que nos está escuchando, mamita, no crea que el lunes todos vamos a ir corriendo a clases. No, señor. Esto es paulatino y, como dijo el ingeniero, debe tomar contacto con su colegio para saber en qué estado está. Gustavo. Y felicitaciones, ingeniero, a usted como gerente de la Academia Naval Guayaquil. Yo estudié, en cambio, en la Academia Naval Almirante Illingworth, pero lo felicito porque ese tipo de educación llena de disciplina, de instrucción militar, forma futuros profesionales responsables, disciplinados, tanto entre hombres como mujeres. Así que felicitaciones por insistir con ese modelo. Muchas gracias por sus palabras, sin duda, y su confianza y el espacio para compartir con los amigos oyentes de este medio de comunicación. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. ¿Sabe que yo también estudié en el Dolores Sucre y ahí era la autodisciplina? Nadie andaba atrás de nosotros. Todo el mundo perfecto, autodisciplina. Y es importante eso en la vida cotidiana. Sin duda. En la vida cotidiana. Esa sí fue tía abuela mía, fíjese. Dolores Vaquerizo. Esa sí fue mi tía abuela. Ah, ya. Ok, claro, pues ella fue la del Colegio Dolores Sucre. Sí. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Bueno, pues ahí los papitos que nos vamos poniendo en la onda de regreso a clases para ver cómo nos vamos adaptando y un poco hacer el presupuesto para poder incidir en expreso.